Habíamos entonces establecido en el video pasado que el trabajo virtual interno que desarrollaba la estructura elástica, el cuerpo elástico, iba a ser igual al trabajo producto de las deformaciones virtuales elásticas en cada una de esas pequeñas partículas. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Si nosotros retomamos y vemos la imagen anterior, vemos que cada una de estas partículas está, digamos, rodeada de otra serie de partículas, en las cuales cada una, cada par de partículas va a tener un par de caras continuas o adyacentes. En estas caras vemos que las fuerzas para mantener el equilibrio estático, los esfuerzos que se desarrollan aquí, cortantes y axiales, van a ser o deben ser iguales y en sentido opuesto. ¿Qué significa esto? Que si nosotros hacemos la sumatoria y consideramos cada par de caras adyacentes en toda la estructura, en todo el cuerpo, el trabajo que produce internamente estos esfuerzos se va a anular. Las cargas se están anulando entre ellas. Por lo tanto, solo nos quedarán las únicas caras que no tienen su par o, o un par adyacente de caras, que son las caras de las partículas externas, sobre las que están actuando directamente las fuerzas del sistema Q. ¿Qué representa esto? Bueno, simplemente, como lo dice aquí, cada una de esas pequeñas partículas tiene una partícula adyacente cuyas caras continuas, en las tensiones que están actuando en esas caras, son iguales y en sentido opuesto. Por lo tanto, cada una de esas caras interiores se va a anular entre sí el trabajo que realizan los esfuerzos. Por consiguiente, como solo están trabajando, o sea, solo las únicas caras cuyo trabajo no se anula son las caras externas sobre las que actúa directamente el sistema de fuerzas Q, podemos decir que el trabajo interno va a ser igual al trabajo total externo. Una vez que hallamos que el trabajo interno es igual al trabajo total externo, por esto que acabamos de hablar, vamos a poder enunciar el principio de los trabajos virtuales aplicados en cuerpos elásticos. Este nos dice: si un cuerpo constituido por un material elástico e isotrópico, importante, está en equilibrio bajo la acción de un sistema de fuerzas Q, es decir, el sistema de fuerzas reales de la estructura, y permanece en equilibrio cuando éste sufre un desplazamiento virtual, desplazamiento independiente hacia el sistema de fuerzas, el trabajo virtual externo realizado por el sistema de fuerzas Q será igual al trabajo virtual interno de deformación, es decir, el trabajo, eso que vimos nosotros, el trabajo elástico realizado por el sistema de tensiones internas Q. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajo externo que realiza el sistema de cargas va a ser al trabajo de deformaciones elásticas, el trabajo producto de deformaciones virtuales, que produce ese mismo sistema de tensiones Q. Si ya vimos toda esta formulación, vamos a ver cuáles son las hipótesis que además nos van a ayudar a entender digamos, la potencia, la importancia de este método para hallar desplazamientos en estructura. El primero es que el único requisito que deben cumplir el sistema de fuerzas Q es que conforman un sistema de equilibrio y permanecen en ese estado durante deformaciones virtuales. ¿Qué quiere decir esto? Que si permanecen en ese estado durante las deformaciones virtuales, esas deformaciones deben ser muy pequeñas. Este requisito no se cumple, como dice aquí, si esas deformaciones modifican la geometría de la estructura de forma apreciable. ¿Por qué? Porque estaríamos introduciendo deformaciones de segundo orden, esfuerzos de segundo orden. Por ello, como acabo de decir, las deformaciones virtuales son mucho menores que las dimensiones de la estructura. Luego, todas estas relaciones que hemos obtenido deben ser independientes o son independientes del origen y el tipo de solicitaciones o deformaciones que se están generando en la estructura.
Por lo tanto, como dije al principio del tema, estas solicitaciones pueden ser tanto cargas como variaciones constantes o diferenciales de temperatura, errores de ensamblaje o longitud de asentamientos, etc. Tanto si el material cumple con la ley de Hooke como si no. Sabemos además que las deformaciones deben ser pequeñas para evitar que la geometría sea distorsionada. Pero más allá de esto, estas deformaciones deben ser compatibles con las vinculaciones de la estructura. Es decir, estas deformaciones que se van a producir no deben ir en contra de las vinculaciones de apoyo, de las condiciones de apoyo que existan en nuestra estructura. Como dijimos al principio de la formulación, vemos que también el material debe ser elástico e isotrópico, se cumple la hipótesis de Navier-Bernoulli y se debe cumplir el principio de superposición. Esas son nuestras 6 hipótesis en las que basamos todo este planteamiento del teorema de trabajo virtual. Vamos a ver ahora cómo será la formulación del principio de trabajo virtual, a qué equivale ese trabajo externo y a qué equivale ese trabajo interno de formación. Primero vamos a ver qué es ese trabajo virtual externo. Vamos a considerar entonces esta estructura, una estructura general, cualquiera, que está sometida a un sistema de cargas P'. ¿Sí? Este sistema de cargas externas P' va a tener a su vez un sistema de reacciones R'. Y estas reacciones, obviamente, van a ser dependientes de las cargas. Y bueno, al ser dependientes de las cargas, podemos considerar a este sistema de fuerzas P' y reacciones Q' y reacciones R' como el sistema de fuerzas Q' que veíamos cuando formulábamos el método. Entonces, ¿qué nos queda? Bueno, como el sistema P' y el sistema R van a ser nuestro sistema Q', vamos a plantear una serie de desplazamientos en la estructura completamente independientes de este sistema de cargas P'. Y vamos a decir que entonces lo nombraremos que esos desplazamientos vienen de otro sistema de carga cualquiera, un sistema de cargas P. Este sistema de cargas P va a ser el sistema de cargas que nos interesa allá. Ya van a ver por qué. Si nosotros decimos, bueno, sobre la estructura original se van a producir deformaciones independientes al sistema P' que está actuando la estructura, podemos calcular un trabajo virtual, ya que los desplazamientos son independientes de las fuerzas. Y allí veremos que ese trabajo externo, el trabajo que realizan estas fuerzas, el sistema de cargas P', sobre los desplazamientos producidos por un sistema P, diferente al P', se puede plantear de la siguiente manera. La fuerza P' por el desplazamiento producido en el punto de aplicación de la fuerza, en la dirección de la fuerza P, más las reacciones en los apoyos R' por los desplazamientos producidos en ese punto de los apoyos, en ese punto de apoyo. Lo primero que deben estar pensando, bueno, pero si esto es un apoyo, ¿cómo se van a producir desplazamientos en los apoyos? Si justamente están para evitar que la estructura se mueva. Bueno, esos desplazamientos en los apoyos pueden ocurrir en el caso de asentamientos. Recuerden que los asentamientos los consideramos no como movimientos propios de la estructura, sino como movimientos de los apoyos, de los puntos unidos a la base. De hecho, ni siquiera eso, los consideramos como movimientos de tierra, de lo que es las rayitas esas que colocamos que son la tierra a donde está fija nuestra estructura. Entonces, si sabemos que esta sería la formulación del trabajo, al hacer la sumatoria a lo largo de cada una de las cargas del sistema P', encontraremos la formulación para el trabajo externo total. El trabajo virtual externo total aplicado a toda la estructura va a ser la sumatoria de las cargas P' por el desplazamiento en el punto de aplicación y la dirección de la carga a lo largo del sistema P' más la sumatoria de la multiplicación de las reacciones del sistema R' por los desplazamientos en el punto de aplicación y la dirección de la carga a lo largo de todo el sistema R'.
Si es así, esta va a ser la formulación de el trabajo virtual externo. ¿Qué es lo importante aquí? Bueno, ustedes, pues, lo más seguro es que los confunda esto de sistema P' o sistema P. ¿Qué ocurre? El sistema P' va a ser, ya lo veremos más adelante, un sistema arbitrario que nos interesará conocer. Y el sistema delta, recuerden que el objetivo de todo este método es hallar deformaciones o desplazamientos en puntos que nos interesan de la estructura. Entonces, este desplazamiento, el sistema P, es el sistema que nos interesa hallar, el sistema de cargas reales de la estructura. Por lo tanto, el sistema P', que es otro sistema independiente, va a ser uno que escogeremos luego, ya verán cómo, un sistema que escogeremos arbitrariamente para poder hallar este desplazamiento real. Como saben, este desplazamiento debe ser en el punto de aplicación, lo he repetido varias veces, y en la dirección de la carga P' que escojamos. Entendiendo ahora cómo es el trabajo externo, cómo es la formulación del trabajo externo, vamos a ver la formulación del trabajo interno. Este es quizás un poco más largo de desarrollo y bastante más complejo, porque necesitarán entender, necesitarán aplicar todo lo que ustedes vieron, todo lo que aprendieron en el curso de resistencia de materiales. Empecemos. Para determinar este trabajo virtual, vamos a, primero que nada, recuerden que es un trabajo de deformaciones, no cuerpo rígido, porque el trabajo virtual producido por cuerpo rígido es cero. Entonces, vamos a considerar esa partícula deformable, delta V, un pequeño volumen deformable de la estructura del cuerpo. Y supongamos que se van a producir sobre ese pequeño volumen una serie de deformaciones virtuales. ¿Sí? Una serie de deformaciones virtuales, ¿por qué? Porque van a venir del sistema P, de ese sistema P. Y a su vez, esa pequeña partícula estará sometida a esfuerzos del sistema P', independiente a las deformaciones del sistema P. Recordamos, téngalo en su cabeza para que les sea más fácil entender este desarrollo, que el sistema P es el sistema real del cual queremos desconocer los desplazamientos, y el sistema P' va a ser uno arbitrario que nos ayudará a establecer dónde está aplicada la fuerza. Pero entonces ya sabemos que las cargas, los esfuerzos vienen del sistema P' y los desplazamientos o deformaciones, en este caso producidos, van a ser del sistema P. ¿Qué nos interesa ahora? Bueno, como hicimos cuando estábamos deduciendo el método, el planteamiento, vamos a buscar la influencia que tienen las deformaciones que se producen en esa pequeña partícula, en ese pequeño diferencial de volumen. Vamos a buscar la influencia de las deformaciones normales y la influencia de las deformaciones transversales en el trabajo virtual, es decir, en el trabajo, la multiplicación de los desplazamientos por la fuerza, o los esfuerzos en este caso. Vemos que, por ejemplo, la influencia de las deformaciones normales, vamos a tomar la siguiente imagen. Simplemente recordamos, vamos a verlo solamente en este plano. Después podemos inferir los otros dos planos. Pero vemos que en este plano, en el eje X, tenemos que él se va a deformar un delta 1 y un delta 2 en cada cara. Y, obviamente, si ustedes recuerdan cuando vieron esto en resistencia de materiales, tenemos por este lado un esfuerzo en la cara, en esta cara, digamos, cara izquierda, y un esfuerzo más un pequeño diferencial por el delta X que tiene el volumen aplicado en la cara de la derecha. Entonces, el trabajo total será la fuerza, es decir, el esfuerzo por la dimensión, el área de la cara de Y de Z, por el desplazamiento que se va a producir, en este caso la deformación delta 1, y lo mismo del otro lado de la cara, el esfuerzo por el área por el desplazamiento. Y sabemos además que toda la deformación de ese pequeño volumen, toda la deformación axial en el eje X va a ser ese delta 1 más delta 2.